Bueno, seguimos aquí. Estábamos hablando con el doctor Hugo Estigarribia. En la Cámara de Diputados, reitero, se sigue discutiendo el proyecto que fue aprobado hoy por el Senado. Así que si no hay modificaciones, ya directamente sale la ley, digamos, y va al Poder Ejecutivo. Pues yo creo que va a haber modificaciones. Hay dos puntos que están cuestionando un poquitito. El tema de la paridad, voto alternativo varón-mujer o mujer-varón, y la cuestión de las urnas electrónicas, porque Patiaquería quiso meter. El Senado lo postergó por 15 días porque quería hacer una consulta al Tribunal Superior de Justicia Electoral para ver si es viable o no hacer el voto mediante urnas electrónicas. Pero ese es otro proyecto de ley. Ese es otro, ahora quedó como otro. Pero la Cámara de Diputados yo no sé si tiene intenciones de discutirlo ya hoy mismo, que es lo que se habló un poquitito, porque podrían incluirlo también. Bueno, yo creo que lo que está diciendo Marcelo acá amerita un debate mucho más profundo sobre el tema de una eventual ley de urna electrónica, sí. Porque acá el requisito constitucional es voto secreto. Sí, eso es fundamental. Después, y el escrutinio público. Después dice el Código Electoral directo, personal e intransferible. Y él habló de intermediarios. Entonces, la máquina o la máquina. Entonces, cuidado. Esto es muy delicado. Y después viene el escrutinio, claro, que es muy importante, porque es un candado de seguridad, digamos, para que el voto de cada persona efectivamente se refleje en el resultado de las elecciones, ¿verdad? Si me permiten, vamos a un contacto. Está Claudio Genes desde la Cámara de Diputados. Claudio, contanos, por favor, ¿cuánta gente queda por tomar la palabra todavía? Bueno, vamos a hacer un conteo rápido, Roberto. 2, 4, 6, 8, 9. 9 oradores, 9 diputados que siguen aguardando su turno para exponer sus ideas con relación a este proyecto de ley de desbloqueo de la lista Sábana. Podemos hacer un resumen de algunos de los parlamentarios que hicieron uso. Me parece interesante que hagamos un resumen de las diferentes posturas también. ¿Qué es lo que se perfila a tu criterio, Claudio, después de este seguimiento que estás haciendo desde hace horas allí? Bueno, escuché que hiciste la consulta con relación al tema de las urnas electrónicas, o el voto electrónico, que es otro término que se utiliza, que a diferencia de las urnas electrónicas se utilizan herramientas tecnológicas como la computadora, no solamente la urna electrónica clásica que todos conocemos, sino ver otras herramientas tecnológicas. En ese sentido, el diputado Sebastián Villarejo se mostró a favor de utilizar la tecnología cuando estamos hablando de desbloqueo de listas cerradas. Es justo y necesario la utilización entonces del voto electrónico, que expediría una especie de constancia o boleta que a su vez podría ser depositado en las respectivas tipo urnas que se instalan en los locales de votación, que serviría como un conteo paralelo. Uno deposita su voto, o deposita entre comillas, porque uno va a teclear con el voto electrónico y va a tener una constancia, un documento o una boleta o un papel que va a permitir corroborar por qué candidato votó y si esto coincide con el sistema electrónico. Con esto, Claudio, permíteme, con esto se está queriendo de nuevo introducir el tema relacionado con las urnas o el voto electrónico en este proyecto. Sí, es bueno mencionar eso, Roberto, porque con el proyecto aprobado en el Senado queda a criterio del Tribunal Superior de Justicia Electoral la implementación del sistema que se va a aplicar al momento de votar. El diputado Antonio... El otro tema, supongo, Claudio, que es el de la paridad también, ¿no? El de introducir una alternancia vertical entre mujeres y varones. Exactamente. Por ejemplo, el diputado Raúl Latorre calificó como una gran estafa al pueblo paraguayo. En esos términos calificó la introducción de la figura de la paridad en la conformación de las listas, que establece un 50% de hombres y 50% de mujeres. Según el diputado Raúl Latorre, va a ser difícil hablar de desbloqueo de listas cerradas con la implementación de la paridad con este proyecto de ley. Por otra parte,
Sí, Por otra escuchamos. parte, Roberto, para complementar el tema de las urnas electrónicas, también el diputado Antonio Busarquis se mostró a favor del uso de las urnas electrónicas y también un tema interesante, no menor, que hace referencia a la ley de financiamiento político, porque a criterio del diputado Busarquis, con el desbloqueo de las listas cerradas, mayor cantidad de candidatos podrían presentarse en futuras elecciones y esto sería un hándicap o un plus para aquellos candidatos que tienen mayores recursos económicos al momento de pugnar en una elección. Por eso es justo y necesario llevar a debate esta ley de financiamiento político para evitar justamente eso, que haya por ejemplo, recursos económicos mal habidos que sean utilizados en estas elecciones. Ahora, También Claudio, decía el diputado Busarqui. Sí. Claudio, el tema paraguayo Cuba y su proyecto ya quedó de lado definitivamente. Acá ya ni se discute de esto, ¿no? No, prácticamente eso ya está sepultado, Roberto. Ni siquiera, por lo menos, al menos yo no escuché que un diputado haya hecho mención con relación a ese proyecto que ya prácticamente está sepultado. Bueno, Claudio, lo dejamos ahí brevemente. Te agradecemos mucho por este contacto. Ok, Roberto. Pero creo que coincide un poco con lo que vos estabas diciendo, doctor, que no podemos aprobar este sistema de desbloqueo y olvidarnos de la ley de financiamiento. O sea, hay que tener un control doble acá. El voto y también cómo llegan los candidatos, con qué dinero, con qué recursos. Claro, una manera efectiva hay que buscar. Y lo de la definición si es uno papel, ¿verdad? Sí. Y después con el tiempo también se tendrá que revisar que sea una carga pública, como en Chile, en otros países, el integrar las mesas electorales, ¿verdad? Y un gran tema es el fraude en las internas de los partidos. ¿En qué sentido? Y los tribunales electorales partidarios son los que supervisan las elecciones internas de los partidos. Sí. Si identificar la caída del Partido Colorado en el 2008 estuvo muy ligada a un presunto fraude. Ya desde el 92 con el tema Argaña también, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el Tribunal Superior de Justicia Electoral nomás supervisa? Yo estuve tentado a presentar un proyecto de ley sobre eso. Que los tribunales no. ¿Y qué sucedió? Te van a echar del partido. Hay un artículo constitucional que habla de la autonomía de los partidos. Entonces, basado en ese artículo de la autonomía de los partidos, tienen autonomía para administrar sus propias elecciones internas. ¿Ya? Porque si nosotros lográramos que la justicia electoral fuera la que administrara todo ese proceso electoral interno, tal vez muchas cuestiones de fraude se evitarían. Y el fraude se tapa, ¿sabes por qué? Porque el que sufrió el fraude no le quiere dejar sin candidato a su partido. Porque el que sufrió el fraude quiere a lo mejor tener la posibilidad de ocupar espacios con su partido en el gobierno. Entonces, de alguna manera no se denuncia, no se destapa el fraude en la interna de los partidos. Y queda así, y mucha gente queda afuera, mucha gente interesante. Entonces, este es otro gran desafío, mejorar los mecanismos en las internas de los partidos. Doctor, y le quiero consultar a Marcelo, brevemente solamente, si yo te consultara hoy, o si la justicia electoral te dijera, Marcelo, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es el sistema que podemos utilizar y que sea el más fiable? ¿Cuál sería? Yo creo justamente que el sistema, probablemente lo más fiable sería el voto con papeletas, que el elector marque en papeletas Y un lector óptico. que deposite en una urna y que el conteo de papeletas se pase por un lector óptico que cuente y también el conteo a mano. Ese sería, yo creo, el mejor, porque una vez que el elector depositó en una urna, ahí ya está protegido el secreto del voto. Si vos pones en un escáner, igual por el orden del voto, por ciertas cosas que se pueden hacer, se puede llegar a identificar quién votó por quién. Un doble control. Es un doble control. O sea, primero, voto en papel, directo, en el papel, sin intermediarios, sin ninguna computadora, sin ninguna máquina. Después, depositar en una urna, como sí, normalmente, claro, una bolsa, y cuando se hace el escrutinio, se pasa por un escáner óptico que hace el conteo y también se hace el conteo manual y debería coincidir o debería ser mínima la diferencia. Vamos a hablar más porque hay otra propuesta que hacía Marcelo en el corte que es muy interesante de cuál sería un mecanismo de control efectivo también sobre las mesas, donde se están de alguna manera controlando las votaciones. Bueno, vamos a hablar de esto en un momentito, no se vayan.